Bien. Bien, entonces, la vez pasada estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el manejo del pasado simple y decíamos que dentro del pasado simple, el pasado simple se iba a dividir en dos grupos igualmente importantes. El manejo del verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos por otro lado, ¿cierto? Así que tomando en cuenta ese contexto, porque todo tiene que tener un contexto, ¿sí? Decíamos que dentro del pasado simple, una de las cosas más importantes que teníamos que visualizar era el manejo de verbos, que pueden ser verbos regulares como pueden ser verbos regulares. Dentro de los verbos irregulares, el verbo más importante que íbamos a utilizar era el verbo to be, que se iba a conjugar como was o como were, dependiendo del contexto. Y que también decíamos que el verbo to be, en su variación, podía utilizarse para decir disponibilidad en el pasado. Es decir, había o hubo, por ejemplo. Había una chaqueta, habían 5 chaquetas encima de la cama, ¿sí? Y eso va a ser, God bless you, God bless you, y eso iba a llamarse there was o se iba a llamar there were, porque there was iba a ser su versión singular y there were iba a ser su versión plural, ¿sí? Eso habíamos dicho. Pero también habíamos dicho que necesitábamos entender qué eran los verbos regulares e irregulares. Esto ya lo estudiamos muchísimo tiempo, así que no lo vamos a volver a mencionar todavía. Y esto nos iba a servir para mencionar la segunda parte del pasado simple, porque decíamos que dentro del pasado simple, para hablar de afirmaciones, íbamos a necesitar verbos, ¿sí? Y que la relación entre presente y pasado era muy semejante. Porque íbamos a mencionar en términos gramaticales que para crear afirmaciones, que es lo hasta aquí a donde habíamos llegado, necesitábamos a alguien que hiciese una actividad. Esa actividad tenía que ser un verbo en pasado. Si era un verbo regular, iba a terminar en ed y ya sabemos cómo construirlo, ¿cierto? Por ejemplo, sería habéis, ¿cierto? Pero si era un verbo irregular, en cambio, necesitábamos recordarlo. Y un ejemplo de un verbo irregular sería arose, arise, arose, y la versión participio arisen, que lo veremos después, ¿sí? Y decíamos que esa mención del pasado nos iba a servir porque la íbamos a utilizar para expresar actividades que se completaban, finalizaban, terminaban en un momento específico del pasado. Es decir, algo empezó ayer y terminó ayer, algo empezó hace una semana y terminó hace 3 días, ¿sí? Una situación de que algo terminó y empezó en el pasado. El segundo motivo por el cual estudiábamos el pasado simple era para mencionar que habían una serie de actividades que estaban una al lado de la otra, una después de la otra más bien, que se sucedían, ¿sí? Y eran una secuencia de ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, ayer me levanté, luego me cepillé los dientes, luego me bañé, luego salí a hacer ejercicio, no lo sé, ¿sí? Es una serie de actividades que se van de manera consecutiva. Pero tómelo en cuenta que cuando estamos haciendo eso, estamos hablando del pasado, es decir, nuestras actividades, nuestro relato, incluye verbos en su pasado. O sea, verbos que están, si son regulares, terminados en ed, si son irregulares, pues son los verbos que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Tenemos que memorizar, pues. Y finalmente decíamos que el pasado simple también nos va a servir para mencionar, hablar de hábitos o del pasado, ¿sí? Es decir, actividades que duraron un periodo de tiempo, una semana, un mes, un año, ¿sí? Pero que hoy por hoy ya no son verdad, ¿sí? Entonces, en el pasado los romanos solían eh, pintar sus túnicas perdón, lavar sus túnicas con orina humana, ¿cierto? Porque eso era una práctica que ellos hacían, por ejemplo, y eso sí es verdad, que no me lo estoy inventando porque sí es verdad, ¿sí? Y por ejemplo, los colores muy vívidos, en este caso el color morado, por ejemplo, era un color sumamente costoso porque eso venía de un caracol, creo que es una concha de mar, y extraer esa vaina era muy complicado. Había que sacar un montón de animalitos solamente para tener como una gotica, un gramito de esta tintura, ¿sí? Entonces era lo que hacían, por ejemplo, los romanos. Pero eso es una situación que duró en el pasado
que hoy ya no es cierta, porque el Imperio Romano ya no está y porque sus descendientes no hacemos eso. Entonces, tuki tuki lul. Pero decíamos que esto es el motivo por el cual estudiamos el pasado y que dentro del pasado necesitamos a alguien que realizase una actividad evidentemente en el pasado. Que si comparamos esto del presente con el pasado, decíamos que necesitamos siempre una persona con una persona con una actividad, y que la única diferencia que existe entre estos dos es que en presente simple utilizamos el verbo en la columna número 1 si es un hombre, un animal o una mujer quien hace la actividad de atraer, de arrestar, de atenuar, de despertar, etc., entonces al verbo lo aumentamos S, S y S. Pero si en cambio estamos hablando en el pasado, ese verbo va a ser el de la columna número 2, que si es un verbo regular es el que se le aumenta ed, si es un verbo irregular es el que tenemos que memorizar, ¿sí? Hasta ahí habíamos dicho, muy a grandes rasgos, lo que maneja el pasado simple. Así que vamos a hacer un ejercicio que por ahora es únicamente de identificación. ¿Listo? Voy a tomar, como quien dice, a quemarropa. Voy a empezar con Adrián, luego Yasmín, luego Luis, y así sucesivamente, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a leer una frase hasta donde llegue el punto. Si la frase es larga, pues I'm sorry. Si la frase es corta, chévere. Y usted va a decirme, no solamente leerme la frase, sino que va a identificar el verbo. Eso es lo que va a hacer. Y empezaré yo. Martin had a terrible day yesterday. Martín tuvo un terrible día ayer. Mire que estamos contando un relato porque el pasado es para mencionar cosas que sucedieron y terminaron en el pasado, o sea, relatos, ¿no? Sigamos. It was the day of his vacation to Spain, but it was a nightmare. Repetido los verbos, repetido un verbo, el verbo to be en pasado, was. Recordando que el verbo was se utiliza para singulares y el verbo were se utiliza para plurales, el ser, estar en pasado, pues, ¿no? Listo. Sigamos. Entonces, voy a hacerlo por acá para tenerlo como más a la mano. Y vamos con Adrián. Desde he hasta airport. Okay. He left the house at 10 o'clock in the morning and caught a taxi to the airport. Perfect. Left Yes. caught. Perfect. Dejó y cogió el taxi, ¿no? Good job. Good done. Let's go with Jasmine. Desde Martin hasta... Uy, le toca cortica. Hasta luggage. Okay. Martin went to the... Aquí. Ah, no, he left, ¿verdad? Aquí, he left. No, desde Martin went. Ajá. Okay. Martin went to the check-in with his luggage. When... Luggage. Y el verbo es went. El pasado del verbo go. Perfect. Thank you so much. Irregular verb. Irregular verb. Yes, exactly. Sandra, I guess, right? So, Sandra, please. Okay. When the man was working for the airline, asked for his passport. This is working y asked. Ajá, for his passport. Ahí es una coma, siga. Qué pena. Martin becomes very upset. Became. Became. Listo. Vamos a repetir esa pronunciación. Se la voy a leer yo. When the man who worked for the airline asked for his passport, ahí tenemos los dos verbos, worked, asked, Martin became very upset. Upset. Hay un verbo más. ¿Cuál será en esta frasecita? Martin became very upset. Became, yes, ese es el tercer verbo. Listo. Vamos con Brainer. Where was his passport? Martin realized he didn't have his passport with him. What a disaster. Muy bien, leímos 3 frases. Perfecto. ¿Cuáles son los verbos? Was. Yes. Realize. Yes. Have. Didn't have sería la versión negativa, ¿ok? Ok, didn't have. Esos dos.
Listo, esos, perfecto, porque what a disaster, qué desastre, sería una Una expresión expresión. que no tiene un verbo, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Well done. Let's go with Lilia, hasta home. Excuse me. At home, Desde he jumped back. allá. El segundo párrafo. Okay. He jumped back in the taxi and told the Driver. driver to take him home. Listo, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cuáles son los verbos? Take, tomar, take. Ese está en presente. Buscamos solamente los que están en pasado. Ok. Jumped. Jumped, ese es uno. Ajá. Talk. Perfect, that's correct. He jumped back into the taxi and told the driver to take him home. Well done. Listo, vámonos con Jen. Okay, excuse me, the driver drove quickly and Martin arrived back at his house in 20 minutes. Minutes. Listo. ¿Cuáles son los verbos? Son dos. Okay, drove. Uno. I can see the other. Arrived. Correct. Perfecto. That- Listo. that's- Esos son los that's both. verbos. Esos son los verbos. Perfecto. Y terminamos con Claudia hasta donde lleguemos al puntico. Se me perdió. Donde dijo hasta 20 minutes, ¿no? Okay. Sí. Ahí está. Okay. He ran into the house and went into his bedroom. He Listo, found stop. his passport. Hasta ahí nomás. ¿Cuáles son los dos verbos? Hay dos. Ran and went. Perfecto, listo. Perfecto. Él corrió hasta su casa y se fue hasta su dormitorio. Listo. Listo, muchachos. Este es un primer ejercicio introductorio que nos permite entonces observar, reconocer verbos. Si lo sabemos reconocer, listo, de ahí para adelante, saber utilizarlos, pues ya es más sencillito, ¿cierto? Es como más de bajadita. El ejercicio ustedes lo tienen en el Drive, ¿listo? De hecho, les voy a mostrar dónde está ese ejercicio. Cuando ustedes suben a nivel 5, el Drive de nuestro curso, en donde dice material de apoyo, hay una, ¿qué se llama esto? Hay un documento que se llama links de apoyo. Ahí en esos links de apoyo hay cositas que le pueden ser de utilidad. Por ejemplo, un video sobre la explicación de las partes del discurso, un texto sobre tiempos verbales, unos ejercicios sobre el verbo to be en pasado, algunos verbos en pasado simple que son los que le estoy mostrando aquí, ¿cierto? Para que usted los realice en su hogar, ¿vale? Entonces, ese ejercicio, ese tipo de ejercicios están en el Drive. Solamente los ejercicios, los juegos, pues, como le había dicho en una ocasión, hay que hacerlos en equipo, así que no tiene mucho sentido que se los comparta. Pero estos ejercicios sí, ¿vale? Precisamente para que usted mejore su capacidad de lectura, ¿sí? Porque aquí usted va a tener preguntitas que no las vamos a hacer, pero que si usted quiere hacerlos, genial, ¿sí? Y para resolver el ejercicio, usted le clica en donde dice Finish, Check My Answers, y ahí usted va a tener una confirmación de que también lo hizo o en dónde están las posibles equivocaciones. ¿Listo? Esto no lo vamos a hacer aquí, pero le comparto el link para que usted lo tenga como referencia. Bueno, hasta ahí habíamos quedado la ocasión inmediatamente anterior. Vamos a hacer vamos a hacer así, ahora sí, la continuación de lo que estábamos viendo. Ya habíamos dicho que nosotros tenemos afirmaciones, ¿cierto? Y para hacer afirmaciones necesitamos a alguien que realice una actividad. En este caso, la actividad fue desarrollada ayer, hace 3 días, hace una semana, hace un año, no importa. Es algo en el pasado.
Pero ¿qué pasa si queremos refutar eso? Decir que eso no es verdad, que es una farsa, es una mentira. En presente simple voy a hacer muchos paralelos aquí con presente, ¿vale? En presente simple decíamos que para decir que algo no era verdad, necesitábamos a alguien que no realizara una actividad, ¿cierto? En español decimos, por ejemplo, Felipe y Cristian no practican boxeo o no boxean, ¿cierto? O sea, ellos no y el verbo boxear. Mire que en español el orden es semejante, ¿sí? Porque necesitamos a ellos que no hacen qué cosa, boxear, el verbo, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión con presente simple? Para decir que algo no pasa, utilizamos el auxiliar don't o doesn't para hacer la negación. El not es la negación nuestra, pero que no puede ir sola en el vacío. Necesita ir acompañada de un verbo auxiliar. El verbo auxiliar a nosotros nos va a servir para identificar si estamos hablando de presente, pasado, futuro, continuo, simple, perfecto, perfecto, continuo. Por eso nos sirve el auxiliar, no por otra cosa. Si hablamos de plurales y de yo, la negación se va a llamar don't. Si hablamos de tercera persona del singular, hombre, mujer, animal, o sea, y vamos a decir que es doesn't, ¿sí? Y el verbo principal no se iba a cambiar. Esto es presente simple. Si lo comparamos con pasado simple, vamos a hacer algo semejante. Ejemplo de español también. Ellos no boxeaban, ¿cierto? Sería la versión en español. Ellos no boxean, ellos no boxeaban, ¿sí? El contexto lo vamos a quitar por ahora. Pero note que la organización es la misma. Persona que no hace algo. Vamos a hacer ahora el paralelo. Inglés presente simple, inglés pasado simple. Note que necesitamos a una persona. Ahí está. El verbo auxiliar es el que nos dice que algo no va a utilizarse, no se va a llevar a cabo. Que en presente se llama don't o doesn't. Acá vamos a hacer algo semejante, con la diferencia de que lo vamos a utilizar en pasado el verbo auxiliar. Y el pasado del verbo to do se llama did. Así que sería la persona que no hace. ¿No hace qué cosa? Trabajar, pensar, olvidar, boxear, que es el que le dije. Pero en presente simple decíamos que el verbo principal no cambiaba. En pasado tampoco, porque para eso tenemos el auxiliar, ¿sí? Y valga decir que esta negación, did not, se puede hacer chiquitica y decir didn't. Ejemplo. Una cosa es decir, they didn't sing in the band. Ellos no cantaban en la banda, en la agrupación. Y aquí estamos mencionando de una cuestión que duró por un tiempo en el pasado, que tal vez era un hábito, ¿cierto? Y estamos diciendo que no cantaban, o sea que los miembros de esta banda, o sea, Pipe y Natalia, no eran los cantantes, sino que eran los bateristas y el baterista y la bajista respectivamente, ¿cierto? Esos eran los roles de estas dos personas, ¿sí? Dentro de la banda, o las bailarinas, por ejemplo, o no sé, las guitarristas, lo que sea. Ese es un contexto. Pero si nosotros ese contexto lo queremos mejorar, no importa si es afirmación, negación o pregunta, en este caso es una negación, y le agregamos un adverbio, en este caso un adverbio de tiempo, anoche, note que ahora me cambia, porque una cosa es decir, ellos no cantaban en la banda, versus ellos no cantaron en la banda anoche. O sea que sí son los vocalistas, pero es que se enfermaron y pues tuvieron que encontrar un reemplazo mientras tanto. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Mismo motivo por el cual utilizamos el pasado. Expresar acciones completadas, finalizadas, en un momento concreto específico del pasado. Así que no nos estamos yendo por otro lado, simplemente estamos diciendo que hay diferentes formas de expresarnos. Y el esquema, para decir gramaticalmente hablando, es muy semejante a presente simple. ¿Cuál es el cambio entre presente y pasado? Porque el orden es igual. Inclusive el orden con el español es muy semejante. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El verbo auxiliar. En lugar de decir don't o doesn't,
es didn't. No es más. Esa es la única diferencia entre pasado y presente en términos gramaticales. ¿Y qué iba a pasar con las preguntas? Decíamos que en presente el verbo auxiliar iba al inicio de la pregunta. Parecido al español, ¿no? Cuando decíamos que, por ejemplo, usted está en casa. ¿Está usted en la oficina? Hacemos un cambio de palabras en español, ¿no? Acá hacemos algo parecido, muy parecido. Con el verbo to be, por ejemplo, lo veíamos muy evidente, sumamente evidente. Acá, ¿qué vamos a hacer? Que el verbo auxiliar va a ir al inicio de la pregunta para saber quién hace qué cosa o quiénes realizan una actividad. El verbo auxiliar se iba a llamar do o das. En pasado hacemos algo parecido, porque el verbo auxiliar se va al principio también, para saber, para inquirir quién hace qué cosa. Con la diferencia de que entre presente y pasado, el verbo principal sigue estando en su versión original, es decir, columna número 1, sin ningún cambio, auction, attempt, arise, bake, lo que sea, pero el verbo auxiliar, con el verbo auxiliar modificándose, porque ya no se llama do o das, sino did. Así que la única diferencia entre presente y pasado es el verbo auxiliar, que no se llama do o das, sino que se llama did. Es la única diferencia real entre esto, quitando el contexto, ¿no? Ejemplos. Pregunta corta. ¿Te gustó el concierto? ¿Disfrutaste del concierto? Did you enjoy the concert? Yes, I did. No, I did not. Las respuestas son igualitas a presente simple, ¿cierto? Porque en presente simple decíamos yes, I do, no, I don't. Yes, he does, no, he doesn't. Yes, we do, no, we don't. Yes, she does, no, she doesn't, ¿cierto? Respuestas cortas. La diferencia con pasado es que en lugar de decir do o das, utilizamos did. Esa es la diferencia entre pasado y presente. Gramaticalmente hablando, cámbiele el orden del verbo, cámbiele la conjugación al verbo auxiliar en preguntas y negaciones, ¿no? Y si quisiéramos hacer preguntas más amplias, igual que en presente simple, utilizamos una pregunta amplia del estilo dónde, con quién, por qué, qué tan a menudo, cuánto, cuándo, etcétera, igual que en español también, al inicio de una pregunta. Por ejemplo, ¿a dónde fuiste anoche? Where did you go? Where were you? ¿A dónde fuiste? ¿En dónde estabas? ¿Cierto? Pregunta que le voy a hacer a mi hijo de 9 años que se escapó y no sé dónde está. ¿Sí? Así que gramaticalmente, este es el esquema del pasado, muy parecido al presente simple, que también a su vez es muy parecido al español, ¿no? En cuanto al orden se refiere. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta información que ya tenemos, vamos a hacer primero un juego de quizzes. Posteriormente vamos a hacer un juego de unos 2 ejercicios de texto en el que vamos a modificar una información y procedemos a hacer otros 2 jueguitos de pasado simple y mencionamos la tarea. Ok, por aquí no es. Es por acá. Un minutico mientras carga el juego. Uh-oh. Uh-oh. Listo.
estás? Aquí estás. Listo, muchachos. El ejercicio está en el chat. También le comparto el código QR en caso de que prefiera ingresar a través del código QR. And let's go. Y vamos a por ello. Good luck. ¿Dejo entrar? No, Eh, no puedo entrar. El link está disponible todavía. Entonces, si no puede ingresar todavía, igual tiempo todavía hay. Estoy leyendo.
Vamos a tener 2 minuticos más, ¿listo? Hasta las 16. Bueno, vamos a finalizar aquí para que nos rinda también el tiempo. Y vamos a mirar las preguntas que estuvieron difíciles. Muy bien, tuvimos una precisión del 71%, así que pues no está mal, es bastante bueno. Y vamos a ver las preguntas difíciles. Vamos a mirar, empecemos con esta. ¿Cuál es la estructura del pasado simple en afirmaciones? La estructura del pasado simple en afirmaciones la habíamos visto la vez pasada y hoy lo repetimos. Y decíamos que para crear el pasado simple necesitamos a alguien que hiciera algo en el pasado. Es decir, un sujeto más un verbo en pasado. Que si el verbo es un verbo regular, es un verbo que termina en D, ED y ED. Vamos a ver cuál de las opciones es. ¿Verbo en pasado simple? Sí, la opción de abajo izquierda sí es. Verbo en participio pasado. ¿Qué es el participio pasado? El participio pasado es la columna número 3. ¿Sí? Que en este caso sería arisen, sería baked, sería awarded, sería, a ver, turned, ¿sí? Que si es un verbo regular, pues es breve, pero si es un verbo irregular, no funciona porque sería trodden, o sería understood, o sería unbent, que no cuadra, ¿cierto? Así que por ese lado no es. Verbo en presente simple, no, porque eso es presente simple. Verbo en pasado simple más el auxiliar did. Esto es válido parcialmente, porque el verbo did lo utilizamos en negaciones y preguntas, y cuando pasa eso, el verbo principal no se modifica, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta. Vamos con otra pregunta difícil. Vamos con esta de aquí. Ana. Estamos hablando de Ana el día de ayer. Así que el contexto nos dice la actividad tiene que estar en pasado. El contexto. Y obviamente el juego, ¿no? ¿El verbo cuál es? El verbo es ir, go. Pero ¿cuál es el pasado del verbo go? Es went, porque es un verbo irregular. Vamos con otro. Vamos con este que estuvo difícil. Where es una pregunta. Cuando hablamos de preguntas, el recorderis es que vamos a utilizar el verbo auxiliar antes de la persona y el verbo principal no se modifica. Así que, el verbo auxiliar, ¿cuál es el verbo auxiliar? Did. Aquí lo tenemos. Después del verbo auxiliar necesitamos a alguien, porque si no, ¿en dónde se gastó, en dónde se pasaron las últimas vacaciones? Ok, ¿quién pasó las últimas vacaciones? ¿A quién estamos preguntando? ¿A la tía? ¿Al primo? ¿A mí? ¿A su cuñada? ¿Cierto? No sabemos. Necesitamos por eso sí o sí mencionar a la persona a quien estamos haciendo referencia. Si no, no nos cuadra. Bien, sigamos. Esta pregunta también estaba difícil. Misma, es una pregunta. Necesitamos el verbo auxiliar, did, y luego la persona con el verbo. Verbo auxiliar, ¿dónde está el did? La única opción que tiene el did al principio es esta. Did you eat in any good restaurants? ¿Comiste en algún buen restaurante? Sigamos. Este estaba difícil para varios.
Last Monday, el lunes pasado, el contexto nos dice el pasado, el lunes pasado. El verbo ya lo tenemos. Ergo, no tenemos que volver a escribir un verbo principal. Necesitamos el auxiliar. Y si hablamos del auxiliar es porque estamos hablando de una negación, ¿sí? Las únicas dos opciones de negaciones serían don't y didn't. ¿Por qué no utilizamos don't? Por el contexto. Porque no podemos decir el lunes pasado yo no juego, yo no toco la guitarra. Pero sí puedo decir, el lunes pasado yo no toqué, yo no tocaba la guitarra. Eso tiene sentido, ¿no? Verbo en did, porque es una versión pasada. Otra pregunta difícil. She didn't. Estamos hablando de negaciones. Cuando hablamos de negaciones, el verbo principal no se modifica. Es decir, es la columna número 1. Umpire, thread, whistle, which, zoom, zip, y así sucesivamente. En este caso, el verbo sin cambio es play o watch. Alguna de las dos es. Pero ¿cuál es más coherente? ¿Ella no tocaba, no jugaba la televisión ayer? ¿O no miraba la televisión ayer? Es más coherente decir watch, ¿no? Porque si bien play y watch son opciones válidas, en el contexto solamente una opción es coherente. ¿Sí? Y vamos con la última difícil. A ver, vámonos con esta y esta. Vamos con esta. Pregunta. Play the violin last weekend. Es una pregunta por el signo de interrogación. Por lo tanto, necesitamos el verbo auxiliar como did. Así que aquí lo tenemos, opción 1 y opción 4. Vamos con la respuesta. No. Recordemos que cuando hacemos respuestas cortas, hacemos una doble negación, si es una negación, ¿cierto? Y por lo tanto, el auxiliar que vamos a utilizar aquí debe ser también negativo. Ergo, no, they did not, o no, they didn't. Parecido al español, ¿no? Parecido al presente simple. Y vamos con esta pregunta que fue la última, que estaba como medio difícil. Pienso que mis padres, ¿cierto? Este carro por su color. ¿Qué es has chose? Esto no existe. Esto gramaticalmente no existe. Chosen. Chosen es el participio pasado. Esto es válido si tuviésemos el verbo auxiliar to have y esto es presente perfecto, ¿sí? Así que esto no lo hemos visto todavía, lo verán después. Chose. Esto no existe. Este verbo no existe. Esto es un error de escritura porque el verbo es un verbo irregular. Y como es un verbo irregular, la conjugación del verbo irregular es chose. I think my parents chose this car because of the color. Bueno, y estica la ñapa. Pregunta. Como es una pregunta, verbo auxiliar al principio. Puede ser did o did. No hay más. ¿Qué vamos a llenar en este espacio en blanco? El verbo principal. Y recordemos que en preguntas, el verbo principal no cambia. Ergo, find. Did you find your book? ¿Encontraste tu libro? Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. ¿Listo? Pero ese sería el caso de esta pregunta. Bien. Ejercicio. Vamos con un ejercicio y se los menciono, ¿vale? Y para que lo tengan presente antes de irnos a break. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Un momento, respondo la pregunta que hay aquí en chat. No worries. Hay más juegos para la próxima, no se preocupen. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo voy a dejar también en pantalla para que usted lo tenga presente. ¿Listo? En este ejercicio vamos a hacer algo semejante a lo que vimos en el ejercicio inmediatamente anterior de texto. Vamos a identificar verbos que aquí están entre paréntesis, be, live, not were, think y demás, pero los vamos a ubicar aquí en su versión pasada. Porque en presente podríamos decir, The Smurfs is a cartoon from the 80s. Los pitufos son un dibujo animado de los 80s. Los pitufos viven en una villa y Papá Pitufo es su líder. Él no lleva puesto un sombrero blanco como los otros pitufos. Su sombrero es rojo. Vale, elipsis, puntos suspensivos. Pero, ¿por qué quiero hacer el ejercicio? Precisamente para que usted apropie, o sea, porque usted ya lo sabe,
apropie que la única diferencia entre presente y pasado es el verbo, porque en presente el verbo es una versión que dentro de la lista está aquí, en la primera columna. En pasado el cambio es que utilizamos el verbo que está en la segunda columna. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que si es un verbo regular le aumentamos ed, si es un verbo irregular hay que recordarlo, no hay más, no hay otro chance, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Si bien podemos tener este texto en presente, también lo podemos formular en pasado. Y quiero que usted se apropie de eso, ¿sí? Porque si el contexto sí nos va a dar. Porque mire qué podemos decir. Los pitufos son un dibujo animado de los 80s versus los pitufos eran un dibujo animado de los 80s. Y mire que en ambos casos tiene sentido, ¿sí? Porque lo único que cambia es el verbo y las dos frases, tanto en presente como en pasado, son coherentes. Ergo, el objetivo de este ejercicio es que usted tome los verbos que están entre paréntesis y los sepa conjugar en su versión pasada, ¿vale? Una vez lo hayamos conjugado, lo hayamos finalizado, lo vamos a corregir. Yo creo que 10 minutos es más que suficiente, de hecho 5 es más que suficiente, así que ¿qué vamos a hacer? A las 5 y 5 minutos, 5 y 10 de hecho, a las 5 y 10 empiezo a hacer la grabación de la sesión, ¿cierto? Entre 5 y 5 y 5 y 10, usted va a completar el ejercicio. Ahorita nos vamos a descanso, pero entre 5 y 5 y 10, usted va a ver el ejercicio, lo va a completar y vamos a hacer lo mismo. Cada uno de ustedes va a leerme una frase que esté completa hasta el punto, no hasta otro lado, solamente es el punto, con el verbo ya conjugado en su versión pasada. ¿Listo? ¿Por qué aquí hay algunas palabritas que ya están puestas? Porque estamos viendo una imagen, y de hecho lo dice, ¿no? En la imagen, en la fotico, él está tocando el piano. Como lo podemos ver, y esto es ya frente a frente, porque aquí está enfrente de nosotros, por eso no podemos alterarlo y decir, en la imagen, él tocó el piano, porque no cuadra, ¿cierto? Porque lo estamos viendo, ¿sí? Por eso es que no podemos hacer eso. Y eso también pasa en español, ¿no? Nosotros podemos hacer mezclas de tiempos verbales siempre y cuando sean coherentes con el contexto, siempre y cuando el contexto nos lo permita. Aquí el contexto sí nos lo permite, porque la imagen sí la estamos viendo, está aquí presente con nosotros. Por eso podemos utilizar presente progresivo aquí, porque está pasando ahora, ¿sí? Pero en otro contexto, pues no sería válido. Por eso estas se las escribí para que usted no las escriba. ¿Listo? Cuénteme. Pero aquí también habría una partecita, por ejemplo, después de our playing the guitar, Brian often thought ese sería he was the most intelligent. Error este es un error de texto, efectivamente, porque aquí debería ser was. Ese lo iba a mencionar ahorita que lo corrigiéramos, pero sí, aquí es was. He thought he was the most intelligent Smurf. Ajá, perfecto. Yes. Listo. Entonces, como le decía, son las y 30 a las, bueno, son 35 minutos de descanso, 40, así que a las 6:05, sí, a las y 10, entre 5 y 10, entre las 5 y 5 y las 5 y 10, corrige usted el texto y a las 5 y 10 empiezo a hacer la grabación de la sesión, nuevamente, haciendo las correcciones. ¿Listo? Entonces, a las 5 y 5 empiezo a mostrar pantalla y a las 5 y 10 empiezo la grabación. ¿Vale? Profe, ¿Preguntas de este pedacito, muchachos? Cuénteme. Profe, ahí dice the Smurf, los pitufos, y después sigue con una A de singular. Ahí va was o were. Si es una versión singular, ¿qué deberíamos poner? Was o were. Pero aquí está hablando en plural los pitufos. Así se llama el dibujito, porque aquí está hablando de el dibujo animado llamado Los Pitufos. Ah, entonces sería was. Exacto. Exacto. Porque aquí está hablando de cartoon. Recuerde que es todo el contexto, ¿no? El dibujo animado que se llamaban Los Pitufos no es los dibujos animados en este contexto, ¿no? Entonces, efectivamente es was. Listo, voy a frenar la grabación y nos vemos a las 5 y 5 por preguntas, 5 y 10 para hacer la revisión del ejercicio. ¿Listo?